De Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. La maestra que se va a ir con sus niños. Quiero invitarlo a que abra la palabra de Dios ahí en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 8, hermanos. Hermano, quiero felicitarlo porque fue valiente. Fue valiente al venir a la casa de Dios en estas circunstancias, hermanos, del agua. Pero tiene que ser así, hermanos, porque cuando venga el Señor tenemos que ser vencedores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que capítulo 8 de Hebreos, del 1 en adelante, hermanos. Hermano, quiero decirle que hemos estado bendecidos por Dios. Ayer entregamos 6 despensas, hermano. Alcanzamos a repartir, a compartir 6 despensas. Aleluya. Y pues gloria a Dios, hermanos. Amén. El esfuerzo de todos nosotros. Amén. Sí, amén. Mire, no está la líder pues de esto. Es la hermana Rosalba, pero pues no sé por qué no vinieron. Ya la hermana Josefina lleva 2 domingos que no viene. Y hermano, vuelvo a repetir, es que yo soy quien tengo que ver por ellos, ¿no? No puedo dejarlo a la deriva. Tengo que pues preocuparme por ellos y comunicarles a ustedes para que me ayuden a orar. No sé por qué ya faltó 2 días la hermana, no. Siempre ella era una de las personas que me avisaba a dónde iba, qué iba a hacer, por qué no venía. Y ya van varias veces que pues, ni siquiera me dice nada. No sé dónde está, no sé dónde fue, no sé nada. Amén. Entonces, pues por eso estoy pastoreando, ¿verdad? Si no, pues qué chiste, de qué estoy pintado, qué. Y no es para perjudicar, no es para proteger. Amén. Ni para estar molestando, no menos. Entonces, la hermana Rosalba ya había venido el jueves, pero hoy no sé. Y ella es la encargada, hermanos, de las despensas, o sea, de los días sociales. Si ustedes se fijan, hoy es domingo social. Es más, está más enterada ella que yo qué días son, porque ella es la encargada. Yo sé que hoy, y no sé si para este domingo y al otro, no estoy seguro. Si este domingo que viene y luego el otro, no estoy seguro. Tendría que decirnos ella sí lleva bien el control. Y para alguien, hermano, muy necesitado, que necesitara ayuda, una despensa, tendrían que arrimarse con ella. Amén. Y decir, oiga, ¿sabe que yo pues estoy batallando ahorita? ¿No me podrían ayudar con una despensa? Y ya ella pues platicaría conmigo. Y yo le digo, no, pues sí, ¿verdad? Porque ella es la encargada, hermanos. Ella es la del ministerio, pero no está. ¿Qué hacemos? ¿O qué les parece esto que le estoy diciendo? Que alguien de a tiro esté muy necesitado y diga, no, pues yo necesito que me ayuden. Que se arrimara con ella y ella me comunicaba y pues de alguna manera, de alguna forma, le ayudaríamos, ¿sí o no? ¿Estaría bien o no? Amén. Sí, ¿verdad? Porque no sabemos, hermano, a veces unos tenemos para comer hoy y tal vez ya planeamos para comer hasta mañana y otros no, hermano. O qué tal un pariente de nosotros que lo veamos en circunstancias muy apretadas económicas. Amén. Pero bueno, ahí vamos caminando. Ya que venga el hermano Rosario, voy a platicar con ella y llevamos a cabo este plan. Amén, hermanos. Amén. ¿Ya tenemos la cita? Amén. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Véanlo con su mirada. Y yo voy a leer, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios,
Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Aleluya. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Según la qué? La ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Otra vez, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Hasta aquí, hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Levante su manita. Dígale al Señor: Señor, abre mi entendimiento, dame el discernimiento, dame la revelación, Señor, de tu palabra. Que no la discierna con mi propio pensamiento, sino con el tuyo en mí, Señor, con tu poder, Padre Santo. Hazme entender, dame la sabiduría, Señor, necesaria para yo entender este mensaje, esta palabra tuya, Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Padre eterno? He dejado muchas cosas, Señor, para estar hoy en este lugar, Padre Santo, pero para recibir algo de ti, para recibir esta bendición que tú tienes preparada para mi vida, para mi hogar, Padre Santo. Habla, Señor. Tengo oídos prestos, Señor, para que tú hables, Señor. Hazme, Señor, como una esponja. Hazme una mente absorta, Señor, para absorber todo lo que tienes para mí hoy en esta preciosa tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por permitirme estar en este lugar, Padre. Gracias, Señor Jesús, por mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por todo lo que me das. Amén y amén. Ocupe su asiento, hermano. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver entonces, primeramente dice el título de aquí de esta lectura en Hebreos capítulo 8, dice: el mediador de un nuevo pacto, hermano. ¿Quién será ese mediador? ¿Quién cree usted que es ese mediador de este nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Vamos a ver primero, a investigar qué es esto, para que podamos entender qué es esto que dice: se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Muchos, cuando dicen se sentó a la diestra, piensan que se sentó a la derecha de Dios, del Padre. Pero no es así, hermanos. Miren, vamos a investigar qué es lo que quiere decir. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mire, se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Qué es majestad? ¿Qué entiende usted por majestad? ¿Qué entiende usted por majestad? Mire, según el diccionario bíblico, significa grandeza,
superioridad, autoridad sobre todo. Entonces, ¿dónde se sentó Jesucristo? En la autoridad. ¿En la qué? ¿En la grandeza? ¿En la superioridad? Ahí es donde está sentado Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él tomó todo, hermanos. Amén. Que Él tomó todo. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el poder. Amén. Bueno, hasta ahí llegamos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Qué significa? De todo, hermano. Todo el poder, toda la majestad, todo lo de Dios a ese santuario ministra Jesucristo. Él lo ministra de cabo, o como dice, de cabeza a cabo, de cabeza, algo así dicen. ¿Sí me entendió, no? No voy a decir otra palabra, hermana. Pero Él ministra todo. Aquí está diciendo que Él ministra todo el santuario de aquel verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo, ¿qué es? El ministerio de Dios, que levantó el Señor y no el hombre. Hay un tabernáculo que levanta el hombre aquí en la tierra, ¿sí? Hay tabernáculos que levanta el hombre aquí en la tierra. Pero el tabernáculo del que está hablando aquí, está hablando del tabernáculo de Dios, el tabernáculo todopoderoso, hermanos. Y ahí es donde ministra nuestro Señor Jesucristo. A la diestra de la majestad, a la diestra del poder, a la diestra de todo. Amén. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Amén. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas como conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Quién es el mediador del mejor pacto? Dijimos, Jesucristo. Amén. Él es el mediador del mejor del pacto, del mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Hermano, nuestro Señor Jesucristo vino a formar un nuevo pacto, hermano. Quiere decir, hermano, que el pacto pasado ya no tiene validez. Mire, dice, pero ahora tanto mejor. A ver, el 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿O los despierto? Está hablando, dice, porque si no hubiera tenido error el primer pacto, pues no haya surgido el segundo pacto. Entonces, quiere decir que el primero falló, hermanos. Amén. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, o sea que tuvo defectos el primer pacto, no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿A cuál casa pertenecemos nosotros? ¿A cuál casa pertenece usted? A la de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? O no canta pues y dice, somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dice, para qué canta eso si no se considera pueblo de Dios? Amén. Entonces ese pacto nuevo es para nosotros también, amén. Casa de Israel, casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto. O sea que Dios tenía un pacto primero, pero luego viene y hace un nuevo pacto con usted y conmigo y con toda la humanidad. Amén. Pero ya es un nuevo pacto, hermanos. Amén. ¿Dónde me quedé? ¿9? No, el 10. Aleluya. No como el pacto que hice con los padres el día de que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué se desatendió de ellos, hermano? No guardaron el pacto. Porque no guardaron el pacto. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora vamos a ver qué pacto, de qué pacto estamos hablando, hermanos. Vaya a Mateo, regrésese al primer evangelio de las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 28. Y vamos a ver de qué pacto nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Capítulo 26, versículo 28. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Entonces dice 27. A ver, vamos a ver. Nomás el 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿quién está formando y con qué está formando el nuevo pacto? Jesucristo, con su sangre, con su propia sangre, hermano. Es un nuevo pacto. Mire, el pacto que Dios tenía con los hombres era que le ofrecieran holocaustos, dice ahí, eran sacrificios. Amén. Pero Jesucristo vino y Él fue el sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces Él formó el segundo pacto, Jesucristo, hermano. Amén. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, ahora estamos en un nuevo pacto, hermanos. Por eso yo, hermano, me afirmo y me siento seguro con decir esto, hermano, que no debemos de diezmar. Muchos líderes, muchos predicadores, hermano, buscan mucho el diezmo. Buscan mucho el diezmo, hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué?
No, pues que para hacer edificios, para esto otro. Hermano, no es de Dios esto ya. Ese es del viejo pacto. Eso es de la vieja ley, porque ahora estamos una nueva ley. ¿Qué dice Jesucristo ahí? Que pondrás nuevas leyes. ¿Sí o no? Ya no estamos bajo la ley. Amén. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, por eso ya diezmo, no, eso era antes, en el antiguo pacto. Amén. Ahora en el nuevo pacto, Pablo nos enseña a ofrendar. ¿Cómo? Predicó mi hermana Estel el jueves, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? ¿De qué predicó? De la ofrenda, del poder de la ofrenda. El poder de la ofrenda. Amén. Y ahí tiene poder, hay que hacerlo ¿cómo? Generosamente. ¿Qué dice generosamente? Dijimos, sin esperar nada a cambio. Da con alegría, no por necesidad, no con tristeza ni por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre. Si en su corazón está dar un billete de $100, denlo. Uno de 500 o uno de 1000, denlo. No más que no le estorbe la izquierda para que deje hacer lo que quiere hacer la derecha. Amén. Y no con una mentalidad, dijimos, ¿una mentalidad qué? No, habíamos visto ahí, con una mentalidad, déjenme ver por aquí lo tenía, perjuiciosa. Una mentalidad perjuiciosa. No, pues el hermano quiere billete. Ahora quiere comprar otro carro. Ahora quiere comprar otra bicicleta. Es una mente perjuiciosa. Amén. No, hermano, aquí habla la palabra de Dios. Pablo habla de sembrar, de una siembra, hermanos, donde solamente el fruto lo va a dar ¿quién? Dios, hermano. Amén. Entonces, pero entonces estamos fuera del diezmo. Eso está del viejo pacto. Ya no debemos de hacer el viejo pacto. Estamos en un nuevo pacto con Jesucristo. Miren, pero hay una cosa. Ve ahí en Romanos capítulo 6. Romanos 6, hermano. Es el último evangelio, Hechos y Romanos. Capítulo 6, versículo 15. Amén. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? ¿Cómo? Como esclavos. A ver. Romanos 10. Oye, da una pregunta. Perdón, ¿Romanos qué? 6:15. Hey. Si vean, hermano, porque es importante que tengamos el fundamento, hermanos. Amén. ¿Ya lo tenemos ahora sí? Sí, dice, otra vez. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ay, no es ahí, permítame. Dijimos que en el 15, en el versículo 15, hermanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén, hermanos.
Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Entonces no nos da derecho, porque estamos bajo la gracia, digo, porque ya no estamos bajo la ley, no nos permite a pecar, porque tampoco Jesucristo quiere que sigamos pecando. Él vino para rescatarnos. Amén. Entonces, hermanos, este nuevo pacto nos lleva, hermanos, a vivir con Cristo. Él nos ha salvado con su propia sangre, hermanos. Por eso ya no estamos bajo la ley. Por eso es que nosotros nos dirigimos ya con Jesucristo, hermanos. Amén. ¿Por qué cree que el hermano Juan le dice, enamórese de Cristo? Enamórese de Cristo. Y no le puedo decir yo enamórese de la Trinidad. No, hermanos. Puedo decir enamórese del Padre, enamórese del Hijo, enamórese del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es ese mismo. Por eso le digo, enamorémonos de Cristo, hermanos. Él es el que hizo el nuevo pacto, hermanos. Yo no estoy inventando. La Biblia dice que el nuevo pacto quedó atrás. El viejo, me equivoqué. El viejo pacto quedó atrás. Amén. Nos vamos a regresar donde estábamos. ¿En dónde era? ¿Hebreos? No. Sí, es Hebreos, ¿verdad? Hebreos 8. Sí. Hebreos 8. Ahí nos quedamos. Entonces dice. Pero ahora tanto mejor, va a ver el 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué pasó, hermano, en el nuevo pacto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo? A ver, vamos echándole mente. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el pacto anterior? ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo? De todo fruto podéis comer, menos de este árbol, pero el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios hizo un pacto con Adán, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó ahí? Adán desobedeció. Lo rompió, hermanos. Luego Dios hizo un pacto con Israel, los hijos de ahí de donde leímos. Cuando lo saca de Egipto también, ¿sí o no? Hizo un pacto con él. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Lo rompieron también. Por eso dice Dios, por eso me desatendí de ellos. Y no está hablando ahí en otra figura, está hablando en la figura del Señor Cristo, pues. Una fe, un Señor, un bautismo, dice la Biblia. No puede haber dos señores, hermanos. Solamente aquel que le nombra Señor a su chancludo, pues sí, se hace de dos. Pero nada más hay un solo Señor, un dueño, hermano. Señor quiere decir dueño, significa dueño, un Señor. Por eso cuando la mujer le dice, ahí viene mi Señor, o sea, su marido le dice, ahí viene mi Señor, está diciendo, ahí viene mi dueño. O viceversa.
ahí viene mi señora, mi dueña. Amén. Entonces cuando nombra ahí el Señor, se está refiriendo a nuestro dueño, hermanos. Y hay un solo dueño, un solo Señor. Entonces quiere decir, hermano, que Dios se desentendió del pueblo de Israel, o sea, mejor dicho, del nuevo pacto, hermanos. Del nuevo pacto, digo, del viejo pacto. Me hago bolas. Del viejo pacto se desatendió. Dijo, no, ya estuvo. Entonces, a ver, ahora, ¿por qué vino a hacer el nuevo pacto entonces? ¿Usted por qué cree? ¿Por qué, hermanos? Que solo Cristo nos libera del pecado con su sangre. ¿Qué había sucedido ya? ¿Qué había sucedido ya, hermanos, con el pueblo de Israel? ¿Qué sucedió, hermanos? Después que los saca de Egipto, hermanos, les dice que los va a llevar a una tierra prometida y no los lleva porque no cumplieron. Por la desobediencia. Desobedecieron. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Viene Dios mismo. Fíjese bien, hermano. Viene Dios y se encarna, hermanos. Se encarna en la Virgen María. Fíjese bien, hermano, para hacer un nuevo pacto. Está inventando el hermano Juan. Está inventando el hermano Juan. Se cumplieron las profecías, pastor. Dijo Isaías. Profetizó Isaías y dijo: he aquí una virgen y concebirá luz. Tendrá un hijo y le pondrá por nombre Admirable. Y será su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todos esos atributos, ¿a quién se los estaba dando Isaías? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el Espíritu de Dios en el principio, Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 1 de Juan dice que el verbo era Dios. ¿Cómo dice? ¿Lo leemos mejor? Amén. Capítulo 1, Juan, capítulo 1. Capítulo 1, Juan, capítulo 1, dice, ahora sí, ¿ya lo quieren? Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora sí, ve ahí mismo en el versículo 14, ahí mismo en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Señor Jesucristo. No, a ver, espérame. ¿Cuál verbo se hizo carne? Ahí está hablando, en el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? ¿De cuál estamos hablando? A ver otra vez. Uno, fíjese. En el principio era el verbo. Amén. Era el Espíritu, aquel que se movía sobre la faz de las aguas. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, o sea, aquel verbo era ¿quién? Dios. Ah, bueno, entonces dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho. A ver, veanlo, encuéntrelo, hermano. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Bueno, 1 y 14. Léanlo, hermano, léanlo. Empápese del conocimiento de las Sagradas Escrituras, hermano, del fundamento bíblico. No de la palabra del hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Otra vez dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del único, unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces vino Dios personalmente vino y se encarnó en la Virgen María. Por eso, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Él mismo se encarnó y se nombra Hijo. ¿Por qué? Porque es carne y espíritu. Llega el día en que entrega su sangre para el nuevo pacto, para usted y para mí, y está en la cruz y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué dice? ¿Por qué me has abandonado? ¿Usted por qué cree? ¿Por qué cree que Jesucristo estaba clamando y gritando: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Acuérdense, dijimos que era carne y espíritu. ¿Qué tenía que abandonar ahí? El cuerpo. El espíritu, que era Dios, lo divino, tenía que salir del cuerpo porque el cuerpo iba a morir. Y murió. Dios nunca ha muerto. La divinidad de Cristo, lo divino, el Espíritu Santo, que es Dios, nunca ha muerto, hermanos. Nunca ha muerto ni morirá. Amén. Lo que murió fue la carne, hermanos, que formaba el cuerpo de Jesucristo. Esa carne se murió. Y dice las Escrituras que al tercer día resucitó esa carne, hermanos. Y anduvo 40 días aquí en la tierra todavía, caminando con sus seguidores y sus apóstoles. Pero era necesario que Dios saliera del cuerpo, hermanos, porque ¿cómo? A ver, usted echa a volar su imaginación, su mente. ¿Cómo iba a morir Dios? El autor de la vida, el autor de todo, hermanos. ¿Cómo iba a morir? No dice ahí. Jesucristo dice. Fíjese bien lo que ahí dice la Biblia. Jesucristo dice que tiene el poder para tomar la vida, dejarla y volverla a tomar. ¿Sí o no dice? ¿Y quién es ese que puede hacer eso nada más? Nada más Dios. Nada más Dios. Nada más Dios. Pero entonces, ¿por qué nosotros? Ay, nomás Jesucristo y nomás Jesucristo. Porque Él es el del nuevo pacto. Amén. Sí, amén. Ahora tenemos un pacto con Él. ¿Qué es? ¿Por qué tomamos la comunión? Pues para estar en comunión con Él. Por eso seguimos sus pasos, dice ahí. ¿Por qué nos lavamos los pies unos a otros? Porque Cristo nos ordena. ¿Por qué tomamos la comunión, el símbolo, el pan sin levadura que representa simbólicamente el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tomamos el jugo de la vid, jugo de uva sin fermentar, como símbolo de la sangre de Jesucristo? Porque estamos en un pacto con Él. Dijo, agarró la copa y dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, para tener un pacto, para estar en el pacto con Cristo, tenemos que hacer las cosas como Él dice. O si tiene usted un pacto con el diablo, o si tiene usted un pacto con la Trinidad, o si usted tiene un pacto, no sé. Yo soy seguidor y predicador del nuevo pacto, de la nueva ley. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en el nuevo pacto. A ver, veamos otra vez ahí donde estábamos. En Hebreos, ya voy a terminar, hermanos. Amén. A ver, vamos a ver. 7. A ver. Capítulo 8. Permítame un poquito, déjenme buscarlo. Es que, a ver, ¿qué pues diremos? A ver, 7. ¿Mande? No, es Romanos, perdónenme, hermanos, es Romanos. Es donde estábamos, en Romanos. Un poquito más atrásito. Romanos, capítulo, creo que es 8, ahorita le digo bien. Amén. 8. Sí,
8. Del 1 en adelante, hermanos. Viviendo en el Espíritu. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Sí? ¿Todos? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fija? ¿Cuál era la ley? La del pecado y de la muerte anterior. La antigua ley, hermanos. Pero ahora nos libra la nueva. Dice otra vez: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Quién nos ha librado? ¿Quién nos ha librado de esa ley, de esa antigua ley? Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar, le digo, enamorados. Enamorados, hermano. ¿Ha visto alguna pareja usted de enamorados? Que a veces hasta le lleva rosas o le lleva chocolates. Bien enamorados. La ven que va a cruzar un charquito y yo te abrazo, mi hija, hasta la levantan. Mientras está enamorado. Ya después, ya, y ojalá y se ahogue. ¿Verdad? ¿Me estoy mintiendo, hermano? Amén, hermanos. Entonces, por eso dice la palabra de Dios. Fíjese qué sabiduría de Dios. Dice que todo marcha bien con nosotros, pero de repente dice: nomás hay una cosa que te voy a decir que estás mal, que has dejado tu primer amor. Hay gente, hermanos, que ya se olvida. Ya nada más cuando necesitan, sí, buscan a Dios, buscan a Cristo. Pero mientras hay economía, mientras hay lo que ocupan, se olvidan. Se olvidan que Cristo está. Un enamorado no hace eso. A cada instante lo tiene en su mente y en su corazón. Se va al trabajo y ay, le voy a llevar un chicle a mi viejita. Ay, le voy a llevar este panecito que se ve delicioso a mi amor. ¿Verdad? Pero cuando se pierde el amor, se olvida que tiene esposa, con más que la ama. Se olvida que tiene esposa. Ay, este no llega, no, allá está en las cheves. O con las chistosas. ¿Verdad? Digo, así hay personas. Es más, hasta cristianos. Hasta cristianos hay así. ¿No creen? Hay unos tan sinvergüenzas que olvídese. Yo sí le soy franco y honesto. Yo sí era bien sinvergüenza, hermano. Pero antes, hermano. No después. Antes. Pero cuando empecé yo a ver la palabra de Dios, Dios me empezó a dar entendimiento. No, pues no. Está bien que estoy guapo y todo, pero pues no es para tanto, ¿no? Oh, pues si no me digo yo, pues ¿quién me va a decir, hermano? La hermana Silvia. Yo sé que ustedes no ven eso en mí, pero yo sí lo veo. Amén. Hola, hermano Javier, ¿no se ve usted bien guapo? Pues claro. Yo creo que todos nos vemos guapos. Hermano Jorge, ¿se ve guapo o feo? Guapo. ¿Qué hubo? Pues todos nos vamos a ver guapo. ¿O no, hermano Miguel? No, pues ¿cómo vamos a decir? No, tú eres feo. No, pues no. Hermanos, entonces, ¿sabe qué, hermanos? Eso es lo que quiere Dios, Cristo Jesús. Yo no estoy en contra, ya le dije muchas veces,
Yo no estoy en contra, hermanos, que no exista el Padre. Yo no estoy en contra que no exista el Espíritu Santo. Yo no estoy en contra que no exista el Hijo. Pero es uno solo, con 3 manifestaciones. ¿Cómo se manifestó el Padre? En la creación. Él creó todo como Padre. Él creó, Él inventó, Él creó al Hijo, hermanos. ¿Sí o no? Mire, si Dios haya inventado un Hijo espiritual como Él, que Él es espíritu, dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Sí oyó? A Dios nadie le ha visto jamás. Dice la Biblia. Entonces, ¿cómo le conocemos, hermano? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Aleluya. ¿Eh? Porque le digo, si haya tenido un hijo espiritual, o sea, otro espíritu, pues menos, pues nunca lo íbamos a conocer tampoco. Tuvo que venir a encarnarse en la Virgen María para que fuera como su hijo en la carne y él mismo, lo divino. Cuando le pide a la tempestad que se calme, ¿quién era? ¿Quién estaba actuando? ¿La carne o el espíritu? Lo divino. Lo divino, Dios mismo. Cuando tenía sueño, ¿qué estaba actuando? Cuando tenía hambre, cuando reprendía demonios, ¿qué es lo que estaba actuando? Lo divino, hermanos. Cuando le tocó a usted y me tocó a mí, ¿qué fue lo que? Lo divino, hermano. Y no que la carne. Lo divino, el Espíritu Santo es lo que ha obrado y está obrando en nosotros, hermano. Es lo que nos sostiene, hermano, en la fe. Es lo que nos sostiene en el camino. Es lo que nos sostiene en sus manos. Amén. Miren, si nos separamos poquito de la divinidad de Cristo, de Dios, hermano, nos vamos luego a la carne. Como un contrapeso, hermano. Si usted se carga aquí montones de fierros, va a ir de lado. Entonces tenemos que estar, hermanos, firmes. Que la divinidad de Cristo gobierne lo carnal. Amén. ¿Qué fue lo que gobernó en Jesucristo cuando el diablo lo quería tentar? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? Lo divino, hermanos. Lo divino. Porque estamos hablando que la carne le daba por dormir al Señor Jesús. Le daba por tener hambre. También tenía sentimientos Jesús, como usted y como yo. Pero lo sostenía Dios mismo en él. Lo divino. Por eso nosotros cuando queremos sostener, cuando queremos dominar nuestra carne, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, de lo divino. Amén. Que a veces se nos quieren ir los ojos por allá como Chester. Hey, cálmate, quieto. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, quieto. Tú no debes de hacer eso. O que la manita se le estira ya para agarrar lo que no es suyo. Hey, quieta. ¿Sí o no? O las palabrotas esas que a veces se salen. Decía un hermano, entre comillas, que venía. Dijo, hermano, en delante de mí me lo iba a trabajar conmigo y decía unas grandotas. ¿Qué pues, hermano? Dijo, hermanos, que se me salen. Aleluya. Oiga, hermano, ¿por qué se le saldrán? La carne, exactamente. Se alimenta por pura plática de mundanos, puras cosas del mundo, hermanos. No se alimenta de la Biblia, no se alimenta con los hermanos que, oye, hermano, ¿cómo ve? Mire, se acuerda que Pablo y esto, se acuerda que Isaías, se acuerda que, o sea, hablando de la palabra de Dios, hablando de los grandes hombres de Dios, hablando de cosas de Dios. Pues, ¿qué va a hablar? ¿De qué se va a llenar? De pura basura. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros reguemos. ¿Y qué más? Bueno, desde real siempre la regamos, pero
Que sembremos y reguemos la semilla, que es la palabra de Dios. Amén. Eso nos encarga. ¿Y el crecimiento quién lo da? Dios. Dios. Por eso nosotros tenemos que traer siempre en el bolsillo una semilla. Porque somos cristianos. Porque somos cristianos. Porque si nos decimos cristianos y en vez de traer una semilla traemos una maldición, óigame, somos traidores. Traidores de Cristo, hermano. Traidores de Dios, pues. Porque estamos fermentando el pecado. O sea que estamos trabajando en la línea del chanclú y no en la de Dios. Amén. Entonces tenemos que trabajar en la ruta que Cristo nos trazó, hermanos. ¿Qué ruta nos trazó el Señor? El Evangelio. ¿O qué? ¿No vino a predicar el Señor? ¿Y todos sus apóstoles qué? ¿Para qué los formó? Y dice, ir por todas las naciones. ¿Sí o no? Ir por todas las naciones y predicar mi evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando bautizamos decimos, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese nombre es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese mandamiento es, dice Mateo 19, a ver, 28, 19, a ver, vamos a verlo, hermanos, me interesa eso. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, hermanos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vaya a Lucas 24, 46, 47. Lucas 24. Lucas 24. ¿Cuándo terminamos, hermano? Lucas 24. 47. Desde el 46, hermano. Búsquelo. Estamos viendo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 19: id por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya dijimos que el nombre de sus tres títulos es Jesucristo. Pero ahora vemos Lucas capítulo 24, versículo 46 en adelante. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando también nuestro Señor Jesucristo, igual que Mateo 28, 19. Dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto lo escuchó bien Pedro, de parte de Jesucristo. Lo escuchó bien. Por eso Pedro predica y dice, le preguntan a él, ¿y ahora qué haremos, varón? Ya habían crucificado a Jesús. Dijo, cada uno de vosotros arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Se fijan? O sea, cuando alguien dice, no, que Mateo dice que en el nombre del Padre, digo, sí, pero fíjate lo que dice acá en Lucas. No se puede contradecir. Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento de perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Si en Mateo hubiera querido el Señor decir en los tres, hubiera dicho en los nombres.
O en Lucas también podría haber dicho en los nombres, pero dice en el nombre. Amén. Sí, amén. Él anunció, Cristo primero enseñó a sus discípulos en cómo se deberían de bautizar, arrepentirse y bautizarse. Los enseñó bien. Ahí está Lucas, Jesucristo hablando personalmente. También en Mateo 28 también está hablando Jesucristo personalmente. Pero ahí es donde muchos no han entendido, hermanos, el mensaje. Creen que está diciendo que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando está diciendo en el nombre de esos tres títulos. Bueno, aquí está el fundamento. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo que es un nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesucristo. Por eso tenemos que caminar con Cristo, de la mano de Cristo. La misma Biblia dice que debemos estar con una cobertura de Cristo. El que no está bautizado en Cristo no tiene esa cobertura, dice la Biblia. Gálatas. No está recubierto de Cristo. Entonces, ¿de qué está recubierto? ¿Sabe? ¿Sabe? Si nosotros seguimos el pacto de Cristo, claro, vamos a estar con esa cobertura de Cristo. Cristo dice, y la sangre de Cristo, ¿de qué? Te cubre, ¿verdad? Te protege. Pero si no estás en el pacto, ¿cómo? Y luego hay unos que cantan, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Pues sí. Pero tu pacto, ¿está con Él o con quién? ¿Sí entendimos, hermano? Ese es el nuevo pacto, hermanos, Jesucristo. ¿Por qué creen que alabamos y adoramos con todo nuestro corazón a ese nombre? Sí, amén. ¿Cuánto les gusta esa alabanza cuando alabamos a Dios? ¿A nadie no le molesta a nadie? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús Es poder. aleluya, amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, aleluya. Amén, Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a hablar a la maestra. Qué bueno es nuestro Dios, hermano, que nos ha permitido estar aquí en este lugar para adorar y bendecir su santo nombre. Gracias por su palabra que Dios nos da, hermanos, porque Él está al pendiente de nosotros. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a levantar nuestra manita, hermano, y vamos a orar. No se olvide de orar por los que están adelante de usted y detrás, y de los que no están aquí, que no pudieron venir. Padre, gracias, mi Dios, por este mensaje. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Padre. Sabemos que está entre nosotros, Señor. Yo le pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que supla cualquier necesidad que tengamos, cada uno de los que estamos en este lugar. Que cuide, Señor, a mis hermanos que no están aquí. Que cuide de nuestra hermana Mari, de nuestro hermano Efraín, y de cada uno de mis hermanos que no pudieron venir. Cuida al hermano Inés, a su familia, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por habernos permitido reunirnos en este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor, como usted se merece, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar un canto y quedamos despedidos. Aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Qué precioso nombre de Dios.
el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Hermano, acuérdese cuando cantaba usted para el mundo que la puerta negra que... ¡Aleluya! Ahora cántele a Cristo. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Sí, Señor, que la bendición de Todopoderoso esté con cada uno de nosotros, hermanos, quedamos despedidos. Dense un saludo y un abrazo. Gloria a Dios.